epígrafo, o sea, una frase o un conjunto de frases que van repitiéndose a lo largo del salmo, con el fin de enseñar una verdad. Estos epígramas son usados también en la versión griega que ponemos. Hay 6 salmos que tienen este subtítulo. Algunos ejemplos: en el Salmo 16, la frase epigramática es: tú eres mi Dios, que está desarrollada como un tema en los versículos 5, 7, 8, 10 y 11. En el Salmo 56, la frase epigramática es un tema que se repite en los versículos 5, 10 y 11. En el Salmo 57, la frase repetitiva se da en los versículos 5 y 11. Los Salmos 58, 59 y 60 hay frases o temas repetidos en forma de epígrama para dar a otra instrucción en el camino de Dios. Ok, epigrama. Entonces tiene que ver con lo que acabamos de ver, que tengan una frase repetitiva. Entonces los Mictán, al parecer, llevan ese título más por su estructura. Entonces estas palabras técnicas, como que eran, o sea, es como cuando vamos a una iglesia y ponemos una canción, quizás está la hoja, te doy gloria, y la vamos a cantar en do. O la música clásica pone la velocidad, que andante o adagio, la velocidad con que se va a tocar. Entonces eran frases técnicas que ayudaban o daban instrucciones a los cantantes. Ok, vamos a regresar al número 7, que es el cántico gradual, y vamos a abrir el Salmo 120. Levanta la mano si sabes qué son los cánticos graduales o los cantos de ascenso. ¿Ok? Los cánticos graduales en la Biblia están lo podemos recordar porque son despuesito del capítulo más largo de la Biblia, o del salmo más largo. ¿Cuál es el más largo? 119. Entonces, terminando el 119, tenemos un conjunto de salmos o de canciones que son 15, del 120 al 134, que son los cantos de los ascensos, o algunos lo llaman los cantos de los peregrinos. ¿Okay? En la tierra de Israel tenías la ciudad de Jerusalén, y a diferencia de nuestro cristianismo hoy en día, en el Antiguo Testamento ¿cómo lo diré? No quiero decir el judaísmo, pero la vida espiritual primero era muy literal. O sea, los judíos siempre son muy literales, siempre son concretos, y luego era muy importante el lugar físico y específicamente el templo. Entonces ya vimos cómo en los 40 años del reinado de David seguía el tabernáculo de Moisés, y él hizo su propio tabernáculo, el de David, y luego murió David y su hijo Salomón edificó el templo, y Salomón construyó el templo en la ciudad de Jerusalén. Y luego fue, cuando quedó listo el templo, fue el tabernáculo de Moisés, sacó todo lo que había ahí, o sea, altar de bronce, mesa de los panes, incensario, todo eso, y lo trasladó al templo. Entonces, en Jerusalén estaba el templo, y esto era el centro religioso, en el buen sentido de la palabra, de la nación de Israel. ¿Okay? Entonces, en la Biblia hay diferentes fiestas, algunas son más importantes que otras, pero hay 3 fiestas en las que todos los judíos trataban de ir a Jerusalén. La primera fiesta era la de Pascua, y luego la de Tabernáculos, y no sé si la tercera era Pentecostés o no, pero había 3 fiestas, o sea, 3 festivales religiosos donde todo el mundo iba a Jerusalén. Similar a lo que vemos en México, que el 2 de diciembre la Basílica de Guadalupe está llena porque todo el mundo quiere ir allá, o hacen peregrinajes, ¿no? Que van en bicicletas, o van corriendo, o van en caravana hacia allá. En México lo vemos como la gente que hace algún tipo de voto o algo así. Bíblicamente,
todos trataban de ir. Por ejemplo, cuando Jesús tenía 12 años, su familia que vivía en Nazaret, que está aquí, iba a Jerusalén. No cruzaban por Samaria, que estaba aquí, entonces daban la vuelta, iban así a Jerusalén. Y era un camino de 3 días y era un gasto y tenían que quedarse en hotel, ¿no? en el equivalente. Pero se llenaba, la ciudad de Jerusalén se llenaba. Por eso el día de Pentecostés, que Jesús murió en Pascua y Pentecostés era 50 días después. En la fiesta de Pentecostés, la ciudad de Jerusalén se multiplicaba en cuanto a su, no población, sino, o sea, si era una ciudad, no sé, con 100,000 habitantes, en las fiestas tenía 500,000 de habitantes, o sea, se inflaba, o sea, es como Ensenada en la Baja Mil, ¿no? Que hay tráfico por todos lados y que no puede ser nada, pero mucho más. Entonces, y la ciudad de Jerusalén, o sea, obviamente aquí es mar, el mar muerto es el lago o el agua, digamos, en todo el planeta que está más bajo, está bajo el nivel del mar, por eso se llama mar muerto, porque el agua de ahí no puede fluir en ningún lado porque está bajo. Entonces, entre la costa, aquí en Israel hay una cordillera no muy alta, pero de montañas. Entonces Jerusalén siempre está arriba y la ciudad de Jerusalén está sobre un monte que se llama Sión, Monte Sión, y ahí está construida. Entonces es un fuerte natural porque está en lo alto. Entonces la gente, no importa de dónde venía la gente, siempre que iban a Jerusalén tenían que subir. Por eso en la Biblia podemos ver de que subieron a Jerusalén. No quiere decir que se iban al norte, al sur, pero siempre hacia Jerusalén es ir hacia arriba, ¿no? Entonces, se fueron creando cantos que los peregrinos cantaban mientras iban hacia Jerusalén. Entonces, estos cantos, no sabemos exactamente cuándo se compusieron. Es muy probable que todos sean post-davídicos, o sea, que todos sean después de David, porque en tiempos de David no había templo. Pero se fueron escribiendo cantos y se recopilaron en esta serie de salmos. Entonces están bien padres. El primero, el Salmo 100, todos son cortos, o casi todos. El primero habla de que están bien lejos de la presencia de Dios y estoy con gente que no te conoce. Habla de que está en Arabia y otro al norte y anhelo tu presencia. Y hay otro, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y como que se van acercando los peregrinos, hasta el último, Salmo 134, que dice que se lo cantan a los guardias del templo. A ver, vamos, que están... Entonces, una teoría es que los cantaban en sus procesiones. Entonces imagínense, si de Nazaret son 3 días, o sea, yo aquí estoy imaginándome cosas, esto no lo sé, pero a lo mejor cuando los peregrinos cruzaban el río Jordán, cantaban un canto, y a lo mejor llegaban por aquí a un lugar donde pasar la noche y cantaban un segundo canto, y había otros que venían de acá, y otros que venían de acá, y otros que venían más al norte, y a lo mejor otros venían de otras tierras y venían en barco, y hacían su peregrinaje. No eran fuerzas que tenían que llegar a cada fiesta, pero trataban de ir a las 3 fiestas o por lo menos a una al año. Entonces, Salmo 120. Versos 5, 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? 120, versos 5, 6 y 7. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Sí? Anhela la paz. Y la ciudad donde hacían el peregrinaje es Jerusalén, la ciudad de paz. Entonces habla de su anhelo de ir hacia la paz. Habla de que está en Mesec y Cedar. Cedar, si no me equivoco, era uno de los hijos de Ismael y vivían acá en Arabia, y Mesec era otro lugar muy lejos. Entonces habla del anhelo de ir a la presencia de Dios. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que guarda.
Era peligroso viajar por esos caminos, podía haber ladrones y hablan de la confianza. Me imagino cantando ese canto mientras subían. Salmo 122:1. Jenny, ¿puedes leer el 1 y el 2, por favor? Y el 3. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. ¿Okay? Entonces imagínate que lo van cantando, o sea, a veces lo decimos cuando llegamos a la reunión, ¿no? El culto va a empezar y yo me alegré con los que me hicieron la casa de Jehová y iremos. Pero para ellos era un peregrinaje, era un viaje. Entonces van anhelando la ciudad de Jerusalén y van con gozo porque eran vacaciones para ellos. O sea, las vacaciones familiares las tomaban en ir a adorar el templo. Verso 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 125. César, ¿puedes leer el verso 1 y 2, por favor? Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas de Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces tienes el monte Sión, que es una montaña, y sobre ella está construida la ciudad de Jerusalén. Y luego alrededor, por ejemplo, de un lado tienes el monte de los Olivos y de otro lado tienes otro monte. Entonces como que es un valle y tiene una montaña en alto. Entonces la gente va caminando, va haciendo su peregrinaje, y yo me imagino que cuando llegan a un cerro donde ya se ve Jerusalén, a lo mejor cantaban este canto. Como las montañas rodean Jerusalén, así Dios nos protege a nosotros. Y luego bueno, vamos al 135. Bueno, por ejemplo, Salmo 133, el famoso verso de la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, imagínate, peregrinos iban llegando y Jerusalén se convertía en la revisión de la Baja Mil, pero toda la ciudad, o sea, inundada de gente. Y en ese contexto alguien dice, mira, qué bonito es cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, pero eran multitudes las que estaban ahí. Y luego, Salmo 34 y 35, perdón, Salmo 134, lo leo. Entonces, otra vez, imagínate los peregrinos que ya llegaron hasta Jerusalén y se encuentran ahí con un sacerdote, especialmente los que cuidan las puertas, o sea, los porteros. Y el peregrino le canta al portero: mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Okay? Entonces, son 15 salmos que llamamos los salmos de los peregrinos o los cánticos graduales. También, en una de las entradas de Jerusalén, los muros actuales de Jerusalén son como de la Edad Media, no son de tiempos de David, pero hay una parte donde hay 15 escalones y me ha tocado estar ahí y se cree que esos escalones sí están desde tiempos de David. Entonces, otra teoría es que los llegaban al primer escalón y cantaban en 120, el segundo cantaban en 121, 122 y ya el último le cantaban al guardia y luego ya entraban a la ciudad de Jerusalén. Sale, vamos a tomar 10 minutos de descanso, bueno, hasta las 10:20 continuamos.